España. Tierra de bellezas indescriptibles. Tierra de montañas áridas, mares profundos y ciudades que nunca duermen. Un país donde antiguos pueblos conviven con metrópolis vibrantes, donde el silencio del interior se encuentra con el movimiento constante de las calles y donde el paisaje cambia en pocos kilómetros, revelando historia, cultura e identidad a cada paso. Bienvenidos a España. Situada en el extremo suroeste de Europa, entre el Atlántico y el Mediterráneo, España es un país definido por su diversidad geográfica y su profundidad cultural. Sus montañas, como los Pirineos y Sierra Nevada, no son solo barreras naturales, sino líneas que separaron reinos, lenguas y formas de vida a lo largo de los siglos. Sus ríos atraviesan amplias planicies y valles fértiles, mientras el litoral se fragmenta en acantilados, calas y playas abiertas. Y sus territorios interiores conservan una sensación constante de espacio, luz y exposición. Las estaciones se manifiestan con una intensidad propia. En primavera, campos y colinas ganan color y movimiento. En verano, el calor domina planicies y ciudades, empujando la vida hacia la noche. En otoño, viñedos, bosques y campos secos cambian de tono lentamente. Y en invierno, las montañas se cubren de nieve mientras regiones del sur permanecen abiertas al sol. Es en este contraste continuo donde España revela su esencia, un equilibrio inestable entre aridez, abundancia y adaptación. La relación con el paisaje ha moldeado profundamente la identidad cultural española. Aquí, la vida sucede de forma abierta. En las calles, en las plazas, en los bares, en las fiestas populares y en los encuentros prolongados. El tiempo no se mide solo por horarios, sino por convivencia, por ritmo social, por presencia. La ciudad es una extensión del hogar. La conversación forma parte del espacio. Pero la cultura española va mucho más allá de la intensidad visible. Vive en las tradiciones regionales, en las lenguas que coexisten, en los pueblos preservados, en las rutas antiguas, en los campos cultivados durante generaciones y en las ciudades que acumulan capas sucesivas de imperios, reinos y transformaciones. Cada región guarda una identidad propia sin perder el vínculo con el conjunto. El pueblo español es expresivo, resiliente y profundamente ligado al territorio. Valoran la convivencia, el sentido de pertenencia, la memoria y la celebración. Mantienen una relación directa con el espacio público, con la comida, con la música y con la historia. Esta actitud se refleja en una sociedad vibrante, diversa y marcada por fuertes contrastes entre tradición y modernidad. La gastronomía sigue esa misma lógica. Sabores intensos,
Ingredientes simples, preparación directa. Platos que nacen del clima, de la tierra y del mar. Comer aquí es encuentro, compartir y permanecer alrededor de la mesa. Y cuando llega la noche, España no desacelera, se transforma. Las calles se llenan, las plazas cobran vida, la conversación se prolonga y el día se extiende. En verano todo sucede al aire libre. En invierno, la vida se recoge solo lo suficiente para reaparecer poco después. España alterna entre la pausa y la intensidad con absoluta naturalidad. Es una nación moldeada por el contraste. Un país donde el pasado permanece visible, el presente late en las calles y el futuro se construye sin romper con la memoria. Una tierra donde el paisaje impone carácter, la historia permanece abierta y el tiempo nunca avanza en una sola dirección. Y ahora que ya conocemos más del alma española, vamos a descubrir los lugares más increíbles e icónicos de esta nación. Islas Canarias, donde la tierra aún parece en formación. Hay territorios donde el paisaje parece no haberse acomodado nunca por completo. En medio del océano surgen islas de relieve abrupto, colores contrastantes y formas moldeadas por un fuego antiguo. Montañas volcánicas, campos de lava solidificada y acantilados recortados crean un escenario donde el suelo revela su origen sin disfraces. El viento sopla de forma constante, trayendo el olor del mar y cambios rápidos de luz. Cada isla presenta su propio ritmo. Dunas claras avanzan cerca del litoral, mientras mesetas áridas se alternan con bosques húmedos en altitudes más elevadas. La vegetación aparece adaptada, resistente, distribuida en manchas irregulares. Pueblos y ciudades se acomodan entre laderas y ensenadas, respetando la topografía accidentada. El océano permanece siempre visible, a veces en calma, a veces agitado, reflejando el cielo en tonos profundos. En Canarias, el horizonte nunca es estático. Tierra, viento y agua permanecen en diálogo constante, como si el archipiélago aún estuviera en proceso de creación. Cudillero, el anfiteatro orientado hacia el mar. Hay lugares que parecen haber sido organizados para ser observados a distancia. En una estrecha ensenada de la costa cantábrica, casas de colores se apilan sobre laderas empinadas, formando un anfiteatro natural abierto hacia el mar. El relieve no permite líneas rectas. Todo se adapta a la inclinación, creando un conjunto irregular y vivo, donde cada construcción parece buscar luz y vista al mismo tiempo. El puerto ocupa el centro, pequeño y protegido, marcado por el ritmo de las mareas. Las calles son estrechas, muchas veces en forma de escaleras, conectando distintos niveles del pueblo con pasos cortos y constantes.
El sonido del mar acompaña la vida cotidiana, mezclado con el viento y el eco de las gaviotas. Los barcos descansan cerca de las casas, mientras los balcones observan el horizonte abierto. La luz cambia con rapidez, reflejándose en las fachadas coloridas y en las aguas oscuras del Atlántico. Al atardecer, las sombras ascienden por la ladera y el pueblo se recoge lentamente, manteniendo la mirada fija en el mar que nunca deja de moverse. Madrid, el corazón que nunca desacelera. En el centro de la península, el movimiento urbano no se concentra en un solo punto. Se expande en todas las direcciones. La ciudad se abre en amplias avenidas, grandes plazas y calles antiguas que se cruzan sin pausa. La vida sucede en un flujo continuo, marcado por pasos rápidos, voces superpuestas y una presencia humana constante que ocupa cada rincón del espacio urbano. Barrios históricos conviven con zonas modernas, alternando fachadas clásicas, edificios contemporáneos y extensos parques que funcionan como respiros dentro de la densidad. Museos, mercados y cafés permanecen llenos a lo largo del día, mientras la noche prolonga el ritmo con luz, conversación y movimiento constante. El clima seco intensifica colores y sombras, creando contrastes fuertes entre el sol y la arquitectura. Incluso en los momentos de pausa, la ciudad sigue activa. Las calles permanecen llenas, las ventanas abiertas, las plazas ocupadas. Madrid no se recoge. Continúa, atravesando el día y la noche sin una interrupción visible. Bardenas reales. El desierto esculpido por el viento. En una extensa región semiárida, el suelo se abre en formas irregulares, torres naturales, planicies secas y profundas barrancas. El paisaje presenta tonos de ocre, gris y blanco, moldeados por la lenta erosión del viento y la escasez de agua. No hay sombra constante. El horizonte se extiende amplio, expuesto, casi absoluto. El silencio domina el espacio. La vegetación aparece de forma dispersa, adaptada al clima extremo. Caminos de tierra atraviesan el territorio sin una dirección rígida, siguiendo las curvas naturales del terreno. La luz cambia rápidamente, proyectando sombras largas que transforman las formas del suelo a lo largo del día. En algunos puntos, el relieve se eleva de manera abrupta, en otros, se disuelve en superficies abiertas. El viento recorre todo sin obstáculos, levantando polvo fino y redibujando el escenario de forma continua, como si el desierto aún estuviera siendo modelado. Cadaqués, el pueblo donde el mar encuentra la piedra. A orillas del Mediterráneo, casas blancas se agrupan de forma irregular, siguiendo las suaves curvas del relieve costero.
El mar se acerca sin violencia, reflejando una luz clara que invade calles estrechas y fachadas simples. El paisaje no se impone, envuelve. El pueblo se organiza en pequeños desniveles, con escaleras que conducen desde la orilla hacia el interior, revelando patios discretos, puertas antiguas y ventanas siempre orientadas hacia el azul constante del agua. Barcos descansan cerca de la costa, balanceándose lentamente, mientras el sonido del mar acompaña cada paso. El viento lleva sal y silencio, creando una atmósfera luminosa y contenida. Alrededor, rocas oscuras contrastan con el blanco de las construcciones, reforzando el carácter mineral del paisaje. La luz cambia a lo largo del día, creando reflejos suaves en las paredes y en la superficie del agua. Al final de la tarde, el pueblo desacelera y el mar permanece allí, tranquilo, ocupando el espacio sin prisa. Alhambra, la fortaleza donde el tiempo resuena en la piedra. Hay construcciones que no se imponen por su tamaño, sino por su permanencia. En lo alto de una colina, muros rojizos acompañan el relieve con precisión silenciosa. Torres emergen entre cipreses y jardines, observando la ciudad abajo sin urgencia. La piedra guarda las huellas de los siglos, absorbiendo luz y sombra a medida que el sol se desplaza sobre Granada. En el interior, los patios se abren con equilibrio geométrico. El agua recorre canales estrechos, reflejando arcos delicados, columnas esculpidas e inscripciones que recorren las paredes como murmullos visuales. Cada espacio parece calculado para contener sonido, temperatura y movimiento. Los jardines surgen como extensiones naturales de la arquitectura, mezclando vegetación, agua y silencio. Desde lo alto, el paisaje se extiende hasta las montañas lejanas, mientras el viento atraviesa patios y corredores. La Alhambra permanece inmóvil, observando el paso del tiempo, dejando que los pasos, la luz y los ecos llenen lentamente sus espacios. Mezquita Catedral de Córdoba, el espacio donde la luz se repite. Al cruzar sus límites, el espacio se multiplica. Las columnas se repiten en una secuencia casi infinita, creando un ritmo visual continuo que guía la mirada sin una dirección única. Arcos bicolores se superponen, sosteniendo un techo que parece flotar sobre el conjunto. La luz entra filtrada, esparciendo sombras suaves que se desplazan lentamente por el suelo. El interior se organiza en un silencio contenido. Cada paso resuena de forma tenue, absorbido por la amplitud del conjunto. La sensación es de continuidad, no de centro. No existe un punto dominante, sino una sucesión de espacios que se revelan poco a poco. La arquitectura conduce el movimiento con delicadeza, alternando cercanía y distancia.
Al avanzar, los elementos cristianos aparecen integrados en la estructura original, creando superposiciones visibles de estilos, épocas e intenciones. La luz se intensifica en algunos puntos y se suaviza en otros. El aire permanece fresco, incluso bajo el calor exterior. El espacio se mantiene estable, permitiendo que el tiempo atraviese columnas, arcos y corredores sin alterar su ritmo. Albarracín, la ciudad suspendida sobre el valle. Hay ciudades que parecen haber sido esculpidas directamente de la roca. Sobre un promontorio elevado, murallas siguen las curvas naturales del terreno, envolviendo casas de tonos terrosos que se confunden con el paisaje circundante. El valle se abre abajo, profundo, creando una sensación constante de altura y aislamiento. Calles estrechas serpentean entre fachadas irregulares, conectadas por escaleras, arcos y pasajes angostos. La luz entra en ángulos inesperados, creando contrastes marcados entre sombra y claridad. El silencio es frecuente, interrumpido solo por pasos y por el viento que recorre las calles más altas. Las murallas permanecen visibles en distintos puntos, recordando la función defensiva del lugar. Desde lo alto, la mirada alcanza el relieve accidentado y el río que rodea la base de la ciudad. El espacio es compacto, cerrado sobre sí mismo. A lo largo del día, los colores de la piedra cambian siguiendo el sol. Cuando la luz desciende, la ciudad permanece allí suspendida, observando el valle sin moverse. Costa del Sol, la línea continua entre tierra y mar. Hay tramos del litoral donde el horizonte se extiende sin interrupciones. A lo largo de la costa, el mar se despliega en un azul constante, mientras amplias playas acompañan el contorno de la tierra. La luz es intensa, reflejada en el agua y en la arena clara, creando un escenario abierto y luminoso durante gran parte del año. Ciudades y pueblos se distribuyen a lo largo de la orilla, alternando áreas urbanas, paseos marítimos y sectores más tranquilos. La vida cotidiana se organiza en torno al mar, con caminatas pausadas, bares abiertos y un movimiento continuo junto al agua. Las montañas aparecen al fondo, algo retiradas, enmarcando el paisaje sin imponerse. El sonido de las olas acompaña el espacio constante y previsible. El atardecer, el cielo se transforma en tonos cálidos que se reflejan en la superficie del mar. La actividad disminuye gradualmente, pero la presencia humana sigue siendo visible. La costa permanece abierta, extensa, manteniendo un diálogo continuo entre agua, luz y terreno a lo largo de toda la línea litoral. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el valle profundo de las grandes paredes. A escala monumental,
El valle se abre como un corredor natural rodeado por paredes rocosas casi verticales. El paisaje se organiza en profundidad, con densos bosques, ocupando el fondo y laderas empinadas que conducen la mirada hacia alturas que parecen no tener fin. Todo es amplio, sólido y silencioso. Ríos recorren el valle, alimentados por el deshielo y las lluvias, formando cascadas que se precipitan desde las paredes de piedra con fuerza constante. Los senderos siguen el curso del agua, cruzando puentes sencillos y claros sombreados. El sonido dominante es el del agua en movimiento y del viento que circula entre las grandes alturas. A medida que se avanza, el espacio se vuelve más austero. La vegetación disminuye, la roca se impone. El cielo aparece solo en recortes estrechos entre las paredes. La luz entra y sale con rapidez, alterando colores y sombras a lo largo del día. El valle permanece allí profundo y continuo, sosteniendo su escala sin necesidad de interrupción. Barcelona, la ciudad moldeada por la luz y el movimiento. En un espacio donde lo urbano nunca se acomoda del todo, amplias avenidas se cruzan con calles antiguas, playas abiertas conviven con barrios densos y la ciudad ocupa el territorio con una intensidad permanente. El mar aparece como un límite visible, mientras colinas al fondo organizan el relieve en capas sucesivas. El movimiento es constante. Personas circulan a pie, en bicicleta, en transportes que atraviesan distintos barrios sin pausa. Las plazas funcionan como puntos de encuentro, donde el tiempo se diluye en conversaciones largas y permanencias improvisadas. La arquitectura alterna estilos, creando contrastes repetidos en cada esquina. La luz mediterránea atraviesa las fachadas, dibuja sombras nítidas y resalta los volúmenes. Por la mañana, el ritmo se acelera. Por la tarde, se dispersa. Por la noche, las calles permanecen llenas, con sonido, conversación y circulación continua. El mar sigue presente, reflejando el cielo oscuro, mientras la ciudad continúa en movimiento sin recogerse nunca por completo. Setenil de las Bodegas, el pueblo excavado en la roca. Hay lugares donde el paisaje no funciona solo como escenario, sino como estructura. En un valle estrecho, donde un río abrió su paso lentamente a lo largo del tiempo, las casas aparecen encajadas bajo enormes bloques de piedra. La roca no fue retirada. Permanece suspendida sobre las calles, proyectando una sombra constante y creando un techo natural que redefine la idea de refugio. La luz entra filtrada, alternando claridad y penumbra a medida que avanza el día. Las calles siguen el trazado del relieve, estrechas y curvas, acompañando la piedra que domina el espacio. Las fachadas blancas contrastan con el tono oscuro de la roca suspendida,
mientras puertas, balcones y pequeños comercios se adaptan a la forma irregular del lugar. El sonido se propaga de manera distinta, más contenido, casi amortiguado por la masa mineral sobre las cabezas. Caminar por Setenil es avanzar por un espacio donde arquitectura y geología se confunden, donde cada paso revela la convivencia directa entre la vida cotidiana y la materia bruta, estable, silenciosa e inmensa. Sagrada Familia, la arquitectura en construcción permanente. Las torres se elevan en formas orgánicas, recortando el cielo con líneas que escapan a cualquier patrón convencional. La piedra adopta curvas, texturas y volúmenes que remiten a elementos naturales, creando una estructura que crece lentamente, década tras década. A su alrededor, la ciudad continúa en flujo constante, mientras la obra permanece como una presencia continua. La luz recorre las superficies esculpidas, generando contrastes profundos entre sombra y claridad. Cada fachada se transforma según la hora y el punto de observación. En el interior, el espacio se abre en vertical. Las columnas se ramifican como troncos, sosteniendo un techo que filtra la luz en tonos suaves. El sonido es absorbido por la altura y por la geometría. El tiempo adopta otra escala, medida en años y no en horas. La construcción sigue avanzando, piedra sobre piedra, mientras la luz atraviesa el espacio y se transforma a lo largo del día. Ronda, la ciudad suspendida sobre el vacío. Hay ciudades que se organizan al borde del abismo. Sobre un desfiladero profundo, las construcciones se alinean cerca del límite, creando una sensación constante de altura y exposición. El espacio se divide de forma abrupta, con el valle abriéndose abajo en paredes verticales de roca oscura. Las calles conducen hasta el borde del precipicio, donde puentes conectan partes separadas de la ciudad. El viento atraviesa el espacio sin obstáculos, llevando consigo el sonido distante del agua que corre en el fondo del valle. La luz incide de manera directa, dibujando sombras duras sobre la piedra y las fachadas claras. La vida cotidiana sucede junto al vacío. Personas caminan, se detienen, observan. El contraste entre el espacio urbano y el corte natural del terreno es constante. Al final del día, la luz se suaviza, el desfiladero se oscurece y la ciudad permanece suspendida, inmóvil, acompañando el valle que continúa profundo y silencioso debajo. Galicia, la tierra donde el verde encuentra el Atlántico. En el extremo noroeste de la península, el paisaje parece siempre cargado de humedad, incluso cuando el cielo se abre. Suaves colinas se suceden sin prisa, cubiertas por bosques densos, campos verdes y valles donde la niebla se desplaza lentamente. El océano,
aparece en profundos recortes, formando ensenadas, acantilados y playas abiertas que reciben el impacto directo del Atlántico. La presencia del agua es constante. Los ríos descienden en amplias curvas, cruzando pueblos de piedra y pequeñas ciudades donde el tiempo sigue otro compás. Antiguas casas se dispersan por el interior, mientras los asentamientos costeros se organizan alrededor de puertos protegidos. El sonido del mar se mezcla con el viento y la lluvia frecuente, creando una atmósfera cerrada y continua. La luz cambia con rapidez. Mañanas claras pueden volverse grises en pocos minutos. Por la tarde, el sol aparece bajo, filtrado por nubes espesas. El paisaje nunca es fijo. El verde se intensifica, el agua se oscurece y el horizonte permanece inestable, moldeado por un clima que transforma todo en un movimiento lento y permanente. Alcalá del Júcar, el pueblo excavado en el Desfiladero. En un profundo desfiladero, el pueblo surge encajado directamente en la roca, siguiendo las curvas estrechas del valle abierto por el río. Casas blancas aparecen incrustadas en las paredes del cañón, creando una relación directa entre construcción y relieve. Nada es plano. Nada es regular. El agua corre en el fondo del valle, reflejando la luz en las paredes claras y proyectando sombras irregulares a lo largo del día. Algunas construcciones avanzan sobre la roca, mientras otras se ocultan en cuevas abiertas en la piedra. El espacio urbano se comprime, generando pasajes estrechos y cambios bruscos de nivel. Desde lo alto, el pueblo se revela en capas superpuestas, con el castillo observándolo todo en silencio. La luz entra en ángulos bajos, calentando las fachadas al final de la tarde. A medida que el sol se aleja, el desfiladero se oscurece y la ciudad permanece allí, encajada en la roca, acompañando el curso constante del río abajo. Acueducto de Segovia, la línea de piedra sobre la ciudad. Arcos de piedra se alinean en una secuencia perfecta, cruzando el espacio urbano con precisión absoluta. La estructura avanza sobre calles y plazas sin argamasa visible, sostenida únicamente por el equilibrio exacto de cada bloque. La ingeniería se impone sin ruido. El acueducto atraviesa la ciudad en línea recta, creando sombra, escala y orientación. Las personas caminan bajo sus arcos, cruzan el espacio sin interrumpir el flujo cotidiano. La piedra clara refleja la luz directa, proyectando contrastes marcados entre sol y sombra a lo largo del día. Alrededor, la ciudad se organiza en una proporción menor, casi contenida frente a la estructura. El acueducto no se mezcla. Atraviesa. Por la mañana, la luz realza los volúmenes. Por la tarde, las sombras se alargan sobre el suelo.
Por la noche, la construcción permanece visible, iluminada con sobriedad, manteniendo su presencia constante mientras la ciudad continúa en movimiento. Asturias, entre montañas verdes y mar abierto. En el norte de España, montañas cubiertas de bosques descienden abruptamente hasta el mar, creando un territorio donde el relieve cambia en pocos kilómetros. Valles cerrados, altos acantilados y playas aisladas se suceden sin una transición suave. El verde domina casi todo, intensificado por la lluvia frecuente y por la proximidad constante del océano. Ríos cortos atraviesan el terreno rumbo al litoral, formando desfiladeros y praderas húmedas. Los pueblos aparecen entre laderas y planicies estrechas, con casas de piedra y tejados inclinados. El mar surge de repente, abierto y oscuro, golpeando la roca con fuerza continua. El clima cambia con rapidez. Nubes cruzan las montañas, cubriendo y descubriendo el relieve en ciclos constantes. La luz es difusa, rara vez directa. Caminar por este paisaje es atravesar capas de sonido, viento y humedad, donde montaña y océano permanecen próximos, dando forma a un espacio siempre inestable. Peñíscola, la fortaleza avanzada sobre el mar. Sobre un promontorio rocoso, la ciudad se proyecta directamente sobre el Mediterráneo, organizada alrededor de una fortaleza que domina el horizonte. El mar envuelve la base de las murallas, reflejando una luz clara sobre fachadas blancas y piedra antigua. Calles estrechas ascienden hacia la cima, serpenteando entre casas compactas y muros gruesos. El agua permanece siempre cercana, visible entre pasajes y miradores. El sonido de las olas acompaña el recorrido, constante y previsible. Desde lo alto, la mirada alcanza largos tramos de costa, con playas abiertas a un lado y el mar profundo al otro. La luz incide de forma directa, creando contrastes nítidos entre cielo, piedra y agua. Al final del día, el sol desciende sobre el horizonte y la ciudad permanece allí, orientada hacia el mar, acompañando el movimiento lento de las olas. Cantabria, el litoral cerrado del norte. En la costa norte, el mar no se presenta en líneas suaves. Altos acantilados se imponen sobre playas pequeñas, ocultas entre rocas y valles estrechos. El océano llega oscuro y frío, modelando la costa en cortes abruptos. El interior se mantiene verde y húmedo. Suaves colinas esconden pueblos antiguos, caminos estrechos y campos delimitados por muros bajos. Ríos cortos atraviesan el terreno rumbo al mar, formando estuarios silenciosos y zonas de transición. La luz rara vez es plena. Nubes bajas filtran el sol, creando tonos suaves y sombras difusas.
El sonido del viento y del agua domina el paisaje. A lo largo del día, el escenario se transforma lentamente, sin contrastes bruscos, mientras la costa permanece allí, irregular y contenida, siguiendo el movimiento constante del Atlántico. Besalú, la travesía que conduce al tiempo antiguo. Entre orillas estrechas y piedra antigua, un puente medieval avanza sobre el río en arcos sucesivos, conduciendo lentamente hacia un núcleo urbano que parece protegido por el propio diseño del territorio. El acceso no es inmediato. Es gradual, casi ceremonial, como si el espacio exigiera desaceleración antes de la entrada. A medida que se avanza, el relieve se cierra y el pueblo aparece compacto, organizado en torno a calles estrechas y construcciones de piedra maciza. Dentro de murallas invisibles, el trazado urbano sigue la lógica medieval. Casas robustas se alinean sin una simetría rígida. Balcones proyectan sombras cortas y el suelo irregular conserva huellas de siglos de tránsito continuo. El silencio no es absoluto, pero sí contenido. Cada sonido parece absorbido por la propia materia de la ciudad. El río permanece presente, rodeando el conjunto como un límite natural. Su corriente refleja el puente, las fachadas y el cielo, creando un vínculo constante entre agua y arquitectura. Besalú no se revela por impacto inmediato. Se impone por la permanencia, por la solidez y por la sensación de que el tiempo allí no fue interrumpido, solo desacelerado. Lagos de Covadonga. El agua suspendida en las montañas. A gran altitud, rodeados de laderas verdes y paredes rocosas, dos lagos reposan como superficies silenciosas en el corazón de las montañas cantábricas. El acceso serpentea por carreteras estrechas, revelando poco a poco un territorio donde el relieve domina por completo el campo visual. Aquí, el cielo parece más cercano y el viento circula libre entre picos y valles. El agua es inmóvil solo a primera vista. Pequeñas ondulaciones reflejan nubes rápidas, creando un juego constante de luz y sombra. Las orillas son amplias y abiertas, sin construcciones dominantes, permitiendo que la mirada recorra largas distancias sin interrupción. En verano, el verde se despliega en múltiples tonos. En invierno, la nieve redefine todo en un blanco continuo. El silencio es profundo, interrumpido apenas por el sonido lejano de animales y del viento en las laderas. Senderos acompañan el contorno de los lagos, invitando a caminatas lentas, sin urgencia. Covadonga no se impone como un espectáculo abrupto. Se sostiene en la altitud, en la amplitud y en la sensación de aislamiento sereno que transforma el paisaje en una experiencia continua.
Mojácar, el pueblo blanco entre el desierto y el mar. Sobre una colina seca orientada hacia el Mediterráneo, casas blancas se agrupan en capas, reflejando la luz intensa que domina el sureste español. El entorno es árido, marcado por tonos ocres y laderas abiertas, mientras el pueblo se mantiene elevado, visible desde la distancia, como un punto claro en medio de un paisaje áspero. Las calles estrechas suben y bajan en curvas constantes, revelando fachadas sencillas, puertas de colores y pequeños patios protegidos del sol. La arquitectura responde al clima. Muros gruesos, pocas aberturas y sombras bien definidas. El ritmo es lento, moldeado por el calor y por la geografía. Desde lo alto, el horizonte se abre hacia el mar, creando un contraste permanente entre la sequedad y el azul profundo. El viento recorre el pueblo sin obstáculos, suavizando la temperatura y llevando el olor salino de la costa. Mojácar no intenta ocultar su condición fronteriza. Existe entre dos mundos, equilibrando desierto y Mediterráneo, en un paisaje donde la luz es el elemento dominante. Navarra, el territorio de las transiciones. En el norte de España, una región se extiende como una zona de paso entre montañas, planicies y valles profundos. El relieve cambia en pocos kilómetros, creando paisajes contrastantes que se suceden sin una ruptura clara. Bosques densos dan paso a campos abiertos, mientras los ríos recortan el territorio en trayectorias sinuosas. Los pueblos aparecen adaptados a su entorno inmediato. En las zonas montañosas, construcciones de piedra oscura se agrupan en núcleos compactos. En las planicies, el espacio se abre y las ciudades se expanden con mayor regularidad. La presencia humana acompaña el terreno sin intentar dominarlo. El clima varía al igual que la luz. En algunos puntos, la niebla cubre las laderas por la mañana. En otros, el sol se impone con claridad absoluta. Senderos antiguos, caminos rurales y rutas históricas atraviesan la región, conectando paisajes distintos en un mismo flujo territorial. Navarra no se define por un solo escenario. Su identidad nace de la transición constante, de la convivencia entre extremos geográficos y de la sensación permanente de movimiento dentro de un espacio que nunca se repite de la misma manera. Pirineos, la muralla natural entre mundos. Al norte de la península, una cadena montañosa se alza como una frontera viva, extensa e irregular. Los Pirineos no forman una línea uniforme. Se pliegan, se fragmentan y se profundizan en valles estrechos, creando un territorio donde el paisaje impone límites claros. Picos elevados se alternan con amplios altiplanos,
mientras densos bosques cubren laderas enteras, ocultando ríos y senderos antiguos. La altitud modifica el clima y el ritmo. La nieve persiste en las zonas altas durante largos periodos, mientras los valles más bajos permanecen verdes y fértiles. Pequeños pueblos surgen aislados, adaptados al relieve, con construcciones sólidas pensadas para la protección frente al frío y al viento constante. El silencio aparece con frecuencia, atravesado por el agua en movimiento y por el sonido irregular del aire que circula entre las montañas. La luz nunca se mantiene estable. Las nubes se acumulan, se disipan y regresan, alterando la percepción del relieve a lo largo del día. Los caminos ascienden, desaparecen y reaparecen más adelante. El espacio se extiende en capas sucesivas de roca, bosque y cielo, sin revelar un límite claro.